un poco porque salió, se viene dando hace unos días. GameStop es una tienda de videojuegos, generalmente en físico, bastante grande e importante en Estados Unidos, pero que desde hace años, por el avance de la tecnología, el formato físico ha ido perdiendo espacio y se gana más lugar el lado digital de compra de videojuegos o lo que sea. Entonces este tipo de tiendas ha ido perdiendo terreno con los años. Lo que me sorprendió y me pareció interesante traerlo fue que un movimiento supuestamente desde Reddit, de esta red social, de inversores a la baja en Wall Street, ha logrado que las acciones de esta compañía que habían estado en $18 cada una más o menos pasaran a estar 324 dólares cada una, o más o menos una variedad por ahí. Lo que me pareció interesante, no sé, no sé, yo de finanzas, de economía mucho no sé qué tanto, tengo entendido que varias firmas de Wall Street han perdido millones, muchísimo dinero, y esto muchas veces puede sonar capaz un poco comunista, pero es como una victoria de los más, de los pobres, de los más de abajo, porque realmente acá voy a tirar un poco más de información concreta. En ventas en corto, se dice, en las existencias de llamadas de trading, hay un movimiento que se puede, que es así como un préstamo, lo que se hace, es lo que logró hacer esto, que una acción se presta a un tercero para venderla porque apuesta a que las acciones de esa empresa van a bajar en el futuro, que es lo que venía pasando con GameSpot. Si eso ocurre, el operador deberá dar un precio menor que el precio por el que la vendió la acción y así sacar una ganancia. Pero con GameStop eso no ocurrió. Los propietarios de los fondos de cobertura están llorando por nuestra culpa, son varios de los mensajes que se dicen hoy en día en Reddit. O sea, ocurrió todo lo contrario y gracias supuestamente a que también el multimillonario Elon Musk pasó el link de Reddit y con eso muchos más inversores que suelen invertir en Wall Street a la baja han logrado esto. O sea, me pareció interesante, es como un movimiento, es casi un milagro económico que ocurre esto. Además, dicen en el post de Reddit que van a seguir empujando a que las acciones valgan todavía más y así complicarle la vida a los accionistas de Wall Street. Así que, no sé, Nico, capaz el que está más metido en temas económicos, quiere decir algo, o la mesa, no sé. Lo traje porque me pareció interesante. Yo quiero Esto hacer un salió hoy. comentario ahí, porque es muy interesante lo que has dicho, Lion, y quiero hacer un comentario por qué digo esto. Porque hay, así como se habla muchas veces de una suerte de crisis de instituciones políticas, una crisis de representatividad, no crean que la economía va a transar por cuerdas separadas estos fenómenos. Digo esto porque es más en el mundo gamer, digamos, que es un mundo muy particular y Layo lo conoce más, nos podría hacer después una apreciación antes de terminar el bloque, me gustaría escuchar. Pero nosotros que por ahí, nosotros cuatro que nos gusta jugar, ¿qué hacemos cuando tenemos un día de mucho trabajo en la radio? Nuestra función básica, ¿cuál es? Trabajamos en la radio, terminamos de trabajar en la fundación, armamos las redes, armamos los videos y a veces jugamos un segundo a cualquier videojuego, Age of Empires o Counter, lo más básico. Pero lo jugamos con el fin de distendernos. Así como hay gente que se toma una cerveza o fuma un cigarrillo para descontracturarse, nosotros vamos a los videojuegos, una visión más lúdica. ¿Qué es lo real? Que el progresismo no le alcanzó ya con arruinar el cine, no le alcanzó con arruinar con teorías feministas y progresistas y ecologistas en los cómics, los superhéroes, las películas de antaño. También se metió en la industria de los videojuegos. Por eso me gustaría ver una visión de Laia en ese sentido. Y la comunidad, que está formada mayormente por gente como nosotros, ¿entiendes? Hay gente que de repente no quiere estar teorizando sobre política las 24 horas del día. No quieren ver la película de Tarzán pensando si es un heteropatriarcado blanco o viendo la película de La Sirenita pensando en todo caso si es un feminismo incipiente, como tampoco quieren jugar al Counter-Strike pensando, es un juego de machos violentos porque hacen un headshot a 20 metros de distancia como cobardes que están campeando. Entonces, ¿qué sucede? Muchos usuarios, y más acompañados, como digo, por Elon Musk, que es como el referente del mundo de las libertades, han dicho, basta de que Wall Street, que es uno de los principales financistas que tiene el progresismo internacional en muchos aspectos, por eso también han caído en gran medida su parte de sus acciones después del atropello hacia Trump, han dicho, basta, vamos a empezar a apoyar la vida comunitaria. ¿Qué decimos siempre? El globalismo va a ser resistido desde las pequeñas comunidades. Los casos ha ido con Reddit es una pequeña comunidad virtual, pero no deja de ser
una pequeña comunidad virtual. Es mi apreciación, no sé qué opinan ustedes. Sí, justamente yo acá estoy, a pesar de que tengo la cámara apagada, justo se me acabó la batería y bueno, están viendo un gatito en vez de verme a mí. Será alguna referencia a Macri, supongo, o algo así. Pero bueno, acá estoy, sin embargo. Me resulta muy curioso, especialmente después de la conversación que habíamos tenido el lunes con un amigo nuestro que fue para la radio, que se llama Marcelo Di Pinto, que bueno, nos conversábamos sobre él, perdón, conversamos con él sobre, por ejemplo, el traslado de las películas del formato físico, ¿no?, al formato virtual, que es lo mismo que está pasando con los videojuegos, que en parte también tiene que ver un poco con lo fácil que es imponerte una mercancía o un producto que está en formato virtual, ¿no? Porque vos en formato virtual podés disfrazar de cualquier modo las ventas, podés poner, por ejemplo, en todos lados que te aparezca el juego o la película que el progresismo quiere que veas o el juego que el progresismo quiere que juegues. Y en cambio el formato físico tiene otra idea. El formato físico, si vos querés empapelar una tienda de videojuegos con un juego en físico, es otro el coste, es otro lo que te implica, y además, si ese juego es evidentemente un fracaso, no es lo mismo que sea un fracaso en una venta virtual que nadie tiene ni idea de lo que está pasando, a tener una tienda llena de un juego o una película que nadie compra, de tener acumulado un montón de stock de un producto que nadie compra, justamente. Entonces, yo creo que es muy importante también preservar, por ejemplo, estos formatos físicos, tanto en el tema de las películas como en el tema de los videojuegos, porque el impacto de lo que nos imponen, por ejemplo, ya en las redes sociales y de lo que se nos impone, por ejemplo, en plataformas digitales como Netflix, de las películas que tenemos que ver o las películas que no tenemos que ver, tiene mucho que ver con yo quiero que veas esta película o quiero que juegues este juego porque es lo que yo quiero que pienses y no realmente lo que uno elige. Vos en un videoclub vas hacia la película que querés ver, no te compras la primera que te aparece en al frente tuyo cuando entras al local. Lástima, los videoclubs ya no existen más y en su momento las casas de compras de videojuegos, yo me acuerdo que literalmente ponían al frente de todos los juegos más comprados, no los juegos que más querías comprar, cosa que en las tiendas virtuales no pasa. De hecho, vemos que cada tienda virtual tiende a posicionar muchísimo más que los otros videojuegos, los videojuegos que son de su propia empresa o que le generan mayor tasa de ganancias a ellos por compras virtuales. Es decir, que hay un cambio de paradigma en tener o no tener las tiendas virtuales. Y otro punto muy interesante me parece con esto de que se haga con un montón de gente invirtiendo desde abajo, un montón de personas comprando las acciones de una empresa para que esta misma suba. Que me parece muy interesante porque normalmente el mercado de Wall Street está más que todo manejado por las ballenas. Ahí se volvió mi cámara. Está manejado más que todo por ballenas. Ballena básicamente se le dice el concepto de una persona con mucho capital económico que impulsa una determinada empresa invirtiendo mucha plata en esa empresa para que al invertir mucha plata aumente la demanda de esas acciones y de esa forma se impulse hacia arriba esa empresa y al ver otras personas con menos capital que esa acción está subiendo, se arriesguen a comprar para llegar a tener un poquito de ganancia mientras sigue subiendo. Y el hecho de que esta subida enorme, que realmente es totalmente abismal, de 18 a $300, no por una ballena, sino por un montón de inversores pequeños, es realmente algo casi mágico, te diría, y muy sorprendente y algo que realmente está muy bueno que esté pasando. Sí, yo justamente ya para darle la palabra a Lion en la cuestión que lo maneja, a mí me encanta cómo podemos ver de que desde los distintos ámbitos culturales, como siempre decimos, de los cuales se puede dar la batalla, en este caso la gente se dio cuenta que el poder, como en todo, como en la política, como en la vida, lo termina teniendo cada uno propiamente dicho y no Wall Street o quien sea. Y rescato la frase que escribieron en Reddit, que yo mismo la pude leer a esa: tenemos el poder en esta situación mientras nos mantengamos fuertes. Si lleváramos esa frase a cada uno de los ámbitos políticos, educativos, familiares, religiosos, el mundo sería gobernado por otras personas y estaríamos en un mundo muchísimo mejor.
totalmente de acuerdo. Lion, ¿querés hacer un cierre ya antes de terminar con este bloque? Sí, voy a dar. ¿Cuánto tengo más o menos para calcular? ¿Unos No, minutos? podés extenderte si querés Dale. 5 minutos, lo que Bueno, vos quieras. voy a tratar de responder un poco lo que me había pedido Horacio. Yo vengo trabajando en estos días así en algo que para mi futuro video sobre el enfoque que yo quería darlo, de lo que quería hablar era por qué, desde mi punto de vista, la prensa de videojuegos es progre, o por qué esta gente termina siendo así, porque antes no era así la prensa, tampoco eran muchos mejores antes que eso, pero me surgió esa duda y quería trabajarlo en un video. Entonces, pensando un poco por qué pasan estas cosas, en los videojuegos igual es medio complicado que haya un progresismo como entendemos negativo, no negativo de libertad negativa de eso, sino negativo en joderte, en molestarte, en querer hincharte las bolas con temas que capaz no te interesan, porque como decía Horacio, esto es abstracción, esto es algo para distenderte, para abstraerte un poco del mundo, de un segundo de tu familia, de tu trabajo, podés descansar y descargar la tensión y demás, etcétera. ¿Por qué digo que no es tan fácil meterse en el mundo de los videojuegos? Bueno, principalmente porque como son medios interactivos, obligatoriamente tiene que ser divertido lo que te vayan a contar y demás, o lo que vos vayas a hacer. Entonces, en ese sentido es medio complicado también. No significa que no haya casos, y como digo, la prensa se ha ido haciendo progre con los años, y parte del medio, de los desarrolladores, de los dueños de las empresas, de las personas de marketing y demás, son así, son progres, tienen ese mensaje tirando para ese lado. Cuando ocurrió al principio que empezó lo de Black Lives Matter, me acuerdo que Sony, Microsoft, la mayoría de compañías y páginas de videojuegos salieron en apoyo de este tipo de movimientos y demás. Entonces, ese lado progre está, ¿no? Es algo lógico. Hay como una línea, una bajada de línea global, internacional, y ellos están ahí metidos. Por poner un ejemplo, no allá para hablar sobre el ecologismo, Microsoft, que es una de las compañías más grandes del mundo, y con la línea de videojuegos que maneja, que es Xbox, que en esta generación le ha metido muchísima plata, pero en todos los sentidos, para tener una consola mejor que la competencia. Aún así, cuando se pelean por ver quién es más progre, igual, ¿no? Termina siendo medio una pelea de eso, por eso más que nada. Pero ya tiene 2 juegos que todavía no han salido, pero en el futuro que van a ser sobre el ecologismo. Everwild, que es de Rare, una compañía mítica, que lo tienen trabajando en eso, y regresando Perfect Dark, que es una saga mítica de ellos, que la crearon ellos de hace muchísimos años, pero que vuelve con una especie de eco sci-fi, o sea, sci-fi ecologista. Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de líneas, líneas de pensamiento y demás, están marcadas aún cuando parece que no. Y además en proyectos que a mí me sorprende, porque se supone que Perfect Dark va a ser, para explicarlo un poco, ya que estábamos hablando de economía, va a ser un juego cuádruple A. ¿Qué es un juego cuádruple A? Bueno, primero tengo que explicar qué es un juego triple A. Un juego triple A es un juego de muchísimo dinero, que los estudios o los productores que ponen ese dinero se gastan en un videojuego. Un juego cuádruple A se supone que es un estilo de juego de una cantidad de plata que todavía no existe, no se ha hecho un juego con tanta plata, y eso se supone que es la promesa de este Perfect Dark. O sea, imagínate, un juego que habla sobre ecologismo con todo ese dinero detrás. Y además vos ves muchas veces cómo hablan los creadores de este juego, los programadores y demás, etcétera, y tienen toda esa vista de ciudadano del mundo, de una persona muy conectada con lo espiritual, demás, etcétera, desde su forma de vestir, a su forma de expresarse y demás, etcétera. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, yo creo que no es culpa del medio de los videojuegos más, sino que es medio homogéneo muchas veces. Todos los medios, videojuegos o lo que sea, se van homogeneizando a un mensaje eh, global que los termina contaminando, por decirlo de una manera. ¿Por qué pasa eso? Yo no he leído lo suficiente como para poder decirlo. Yo creo que tiene que ver un poco con todo. La educación que han tenido esas personas, ya por lo menos a países más o menos desarrollados, Estados Unidos, Europa, vamos a ponerlo así más fácil, los estudios que han tenido esas personas ahí, los contactos que han tenido con ese tipo de personas, pero muchas veces se ve muy claro, de los 70 para acá, en cine, música y televisión, la onda punk o la onda rocker antisistema y demás, se ve muy claro. Entonces, es gente que ha sido medio influenciada un poco por eso, por todo desde ese punto, pero de ese punto es muy claro de ahí. Esto en realidad pasa desde hace mucho. Podríamos decir también que en realidad hay como cierto mensaje entre líneas de la profundización de la iluminación, además, del iluminismo, el concepto del individuo y demás.
pero eso sería como complejizar el discurso o lo que quiero decir. Pero más o menos en líneas, a lo que yo llego de por qué el medio es así, más allá que el medio de los videojuegos va a ser cada vez más progre con el tiempo, a menos que haya una resistencia fuerte, es por eso, es porque esta gente está convencida, la gente que maneja el mundo de los videojuegos, está convencido, o sea, no es que ellos se ponen a pensar, sí, yo soy re malo y voy a hablar de ecologismo porque quiero acabar con el mundo, con las personas, no. Creo que ellos están convencidos que es algo bueno y que son como filántropos en algún punto. Sí, son como, se creen como filántropos del mundo y que realmente le hacen una mejora al mundo y demás, y creo que a veces no se paran a pensar un poco en apoyando movimientos Black Lives Matter o otros tipos de movimientos, terminan causando más problemas, además, como ejemplos, claro que muchas veces, o sea, un ejemplo claro no sé, del feminismo intrínseco, que muchas veces hasta Agustín Laje lo ha utilizado, pero en otros campos, como cuando en diferentes universidades se financiaba que en ciertas materias se promoviera que hubiera más mujeres. Bueno, eso pasa también, se suele hablar muchas veces en el mundo de los videojuegos, con el desarrollo o en carreras que es de desarrollo de videojuegos, para que haya más mujeres. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que a muchas mujeres no les interesa tener que ponerse a programar porque es algo muy complicado, no es tan fácil, no es algo tan divertido de una. Sí, capaz es divertido jugar un videojuego cuando esté hecho, pero programarlo es medio jodido. Entonces, creo que termina siendo un poco eso, el mundo de los videojuegos en realidad se adapta y copia de otros lugares. Por eso, pero por la característica propia del mundo de los videojuegos, va a ser más difícil y por eso es que es mucho más escalonado el tema del progresismo. En otros lados no, en el cine, en la música, además, etcétera, ha sido como mucho más rápido, una curva mucho más en su vida y en muy pocos años, además, etcétera, de un progresismo muy, muy, muy latente. De última, después habría un radicalismo dentro de ese mismo. Pero en los videojuegos es más complicado, creo que es un poco por eso. No sé si me expliqué bien, pero es más o menos lo que quería decirlo. Lo voy a explicar mejor en el video que estoy trabajando, pero en ese sentido es eso, que esta gente piensa que está bien lo que hace, entonces ellos, de la manera que piensan que está correcto. Entonces, cualquier opinión contraria, como la nuestra puede ser, o la mía mismamente, que yo me vengo quejando de esto desde 2011, que es más o menos donde yo lo detecté y donde se notó mucho más que la prensa empezó a hablar sobre temas de feminismo, sobre temas si había suficientes personajes femeninos en los videojuegos, en temas de cuánto del porcentaje total de videojugadores, muy a ojo de los que hay, cuántos son mujeres y demás, etcétera. Desde ahí se empezó con esto y bueno, porque creo que ellos ven el tiempo de una manera diferente, entonces ellos piensan que con el paso del tiempo el humano tiene como una necesidad, no es que es una necesidad, sino que sí o sí evoluciona, y por eso que te dicen, ya no estamos en otros tiempos y demás, o son otros tiempos, como si eso implicara una aceptación sí o sí de otras características de este momento particular, ¿no? Cuando no me parece que es así. Cuando no es así, en realidad un paso del tiempo no te justifica una acción nueva o que antes no se hacía además y que ahora se quiere poner como algo que es como una especie de estándar. Me parece que es un poco eso lo que pasa. No sé si alguno quiere decir algo. Más que bien el análisis, lamentablemente estamos ya cortísimo de tiempo, habría muchísimo para analizar y posiblemente podríamos hacer un bloque entero hablando sobre el inicio del ataque del progresismo y del feminismo al mundo de los videojuegos, pero bueno, es muy amplio como para empezar a extendernos ahora mismo con este tópico, ¿no? Así que recomendamos, bueno, que como dice acá abajo mío, el canal de Lion FC, que, bueno, lo pueden ir a seguir, es un contenido muy interesante, mezclando el contenido gamer con el contenido político, del que ya están todos acostumbrados en esta audiencia. Así que, bueno, les dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio, y le agradecemos a toda la gente que nos estuvo viendo acá en vivo y la gente que nos estuvo viendo posteriormente por YouTube.